Son las 10:05. Habíamos acordado que nos daríamos 5 minutos para iniciar esta importante reunión. Quiero con mucho cariño saludarlos a todos y a cada uno de ustedes por el tiempo que se están tomando. Principalmente deseando mucha salud para ustedes, para su familia y para sus seres más cercanos. Esta reunión debo de iniciar reconociendo al gran amigo, al diputado Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, con una enorme experiencia administrativa y legislativa, a quien de verdad gracias, porque él fue el que nos invitó para conocer qué es lo que ha sucedido en la frontera norte, en especial en el estado de Coahuila, respecto al tema de la reducción del IVA y el ISR. Retomar este tema, pues precisamente surge de la existencia de los diferentes posicionamientos que ha habido por parte de legisladores, tanto senadores, diputados federales, locales, inclusive de muchas organizaciones sociales, valga, de la frontera sur, de cámaras y colegios han estado en esta permanente interés de conocer cuáles son las experiencias de ambas fronteras y cuál ha sido hasta este momento lo que en qué ha beneficiado o no ha beneficiado a la frontera norte el tema de la disminución del IVA y el ISR. Todo vuelve a resurgir después de que el pasado 26 de julio el señor presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca, hace un pronunciamiento de que se tiene que equilibrar para que se dé un desarrollo más horizontal y más equitativo en la región sur-sureste. Esto reanima, reaviva la discusión y por ello hoy estamos en el inicio de esta plática. Sí es importante señalar que el impacto económico de la reducción del IVA y el ISR en la frontera norte, porque aquí tenemos que recordar que el IVA se redujo de 16% a 8% y el impuesto sobre la renta del 30% bajó al 20%, homologaron inclusive el precio de los energéticos con los estados colindantes de los Estados Unidos y se aumentó el salario mínimo. Entonces, vamos a escuchar la experiencia de nuestros amigos de la frontera norte, iniciando con el señor diputado Rubén Moreira, y resaltando que el estado de Chiapas principalmente ha sido de los estados que la federación más ha beneficiado con los programas sociales de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa de adultos mayores, becas Benito Juárez, etcétera, Sembrando Vida, en fin. Es de los estados, quizás en el país es el estado más beneficiado y en gran parte tenemos que pensar también en los grandes proyectos de la región sur-sureste, como son Tren Maya, Dos Bocas, el Transísmico, el Tren Chiapas-Mayap. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, le solicito al señor diputado Rubén Moreira haga uso de la palabra, reiterándole nuestra gratitud porque él es el impulsor de esta importante reunión de esta mañana. Gracias a todas y gracias a todos. Adelante, diputado Moreira. Bueno, buenos días a todas, a todos. Buenos días, Raúl. Te agradezco mucho la anfitrionía. Te saludo acá. Yo ahora estoy en la Ciudad de México y los saludo a todos de la Ciudad de México. Bueno, como tú lo dices, hubo un compromiso del señor presidente de la República en campaña en relación a tasas impositivas en el norte del país. Y esto ha tenido un desarrollo
un poquito complicado y ajeno a lo que alguna parte de la población esperaba. Acostumbrados a los anteriores trámites y a los anteriores pagos de impuestos, pues la gente esperó que fuera similar a lo que teníamos hace años. Es decir, que todos los servicios que estaban sujetos al IVA, por ejemplo, pues tuvieran un pago inferior. Pero esto, al paso de los días, no fue exactamente lo mismo, por diversas razones. Quiero decirles a todos nuestros amigos de la frontera sur que es muy importante también contextualizar la frontera norte en relación con los estados norteamericanos. Alguien podría decir que es un trato privilegiado. Sin embargo, al igual que en el sur, pues se viven fenómenos muy particulares. En el caso del norte, tasas impositivas norteamericanas más bajas. En el caso del norte, tenemos un poder muy notorio de la economía norteamericana sobre la nuestra y no dar ciertas ventajas al consumidor local puede provocar que todo el mundo vaya a los Estados Unidos a adquirir sus productos. Entonces, yo supongo que bajo esta lógica actuó el presidente de la República. Sin embargo, han pasado fenómenos interesantes. Yo le pedí, Raúl, a nuestro amigo Salvador Rosas, experto en temas contables, tamaulipeco, que nos hicieron una exposición y él está en el orden del día siguiente. Creo que él, desde su experiencia, nos podrá decir ventajas y desventajas que ha tenido la aplicación. Yo concluiría que si esto se extiende a la frontera sur, tuviéramos algunas precauciones. Primero, no generar una expectativa que no va a ser. Segundo, decirle a la población qué características tiene esta ventaja económica en el norte, porque no es un privilegio extra, sino es tratar de ponernos en sintonía con la economía norteamericana. Tercero, cuidar mucho que el beneficiario no vaya a ser algún particular que se aproveche de la ventaja fiscal que se dé y absorba como ganancia los descuentos, entrecomillados, en la disminución de los impuestos. Entonces, esos serían algunos comentarios. Yo agradezco que ya esté Salvador ahí, lo estoy viendo, que además tiene, por otro lado, una gran experiencia en temas norteamericanos, por su profesión y por su desarrollo. Yo espero que nos sirva mucho a todos los comentarios que hoy se van a hacer. Y te agradezco mucho, Raúl. Al contrario, el agradecido a nombre de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, de mis compañeras y compañeros legisladores, los agradecidos somos nosotros y bueno, pues le damos también la bienvenida a Salvador Pozas, amigo de Tamaulipas, para que presente su exposición y estamos atentos, Salvador, gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros diputados. Buenos días, don Raúl. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, aparte de ser diputado federal, mi profesión soy agente aduanal, así que ya tenemos cerca de más de 30 años aquí en la frontera. Y pues, me habló don Rubén para preguntarme y tratar este tema de que pues, la franja fronteriza, pues más para que se den una idea, somos más de 7 millones de habitantes que estamos en la frontera desde Matamoros hasta Tijuana. En los detalles, cuando vimos el decreto que presentó el presidente, pues lo vimos de un muy, muy buen beneplácito, porque sabemos que en la frontera teníamos un 16% del IVA y más de un 32% del impuesto del ICR. Pero en el momento de la aplicación y cuando empiezan a dar los detalles, solamente es por 2 años. Entonces, yo les pregunto a los inversionistas, ¿ustedes irían a la frontera a mover sus empresas simplemente por un margen de 2 años? Porque se termina ahora en diciembre. ¿Lo van a renovar o no lo van a renovar?
Entonces, la situación principal que siempre hemos nosotros, los empresarios, es darle transparencia, que tenga más que nada un punto de, pues, de seguridad. Entonces, ahí es donde empezamos los problemas. Primer punto. Ahora, las empresas que venían a frontera para instalarse, el detalle es que la mayoría de los insumos que consumen no son producidos en la región, vienen desde el interior de la República. Entonces, vienen del interior con un 16%, nosotros damos un 8%. El detalle es que esa diferencia, para que nos lo devuelvan a las empresas, pues estamos hablando de cerca de mínimo 3 meses para que te devuelvan ese 8% que viene del interior. Ahora, también, si hay una equivocación, si hay un punto, si hay un detallito, en automático, pues no te lo pagan ese IVA. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Entonces, esa es una de las principales situaciones que tenemos que crear una situación para que el IVA sea compensable. O las industrias que están en el interior y están vendiendo insumos a la frontera, digan, cuando va a la frontera, te lo pongan al 8% para que los insumos lleguen también al 8%. Y así le evitamos pues, que la compensación del IVA pues, con el SAT. Otro detalle que tenemos, pues es un conflicto muy, pues, es que la mayoría de nuestros empresarios, el tiempo también que dieron fue muy poco. O sea, no se abrió, no se aplicó. Entonces, unos sí entraron y otros no entraron al programa. Entonces, tenemos empresas que sí están al 8 y tenemos otras empresas de la frontera que están al 16. Y se lo digo sinceramente, la mayoría mejor optó por quedarse con el 16% para evitarse ese tipo de problemas. Entonces no ha tenido el impacto que todos estábamos buscando, porque se lo digo sinceramente, para nosotros que estamos en la frontera, la decisión del presidente de dar este decreto, lo vimos de una manera excelente y como comentaba mi compañero Rubén, en la frontera tenemos una competencia. O sea, el interior del país no lo sabe porque no lo ha vivido. Nosotros tenemos la franja fronteriza de más de 3,000 kilómetros con Estados Unidos. Entonces, allá están con tasas de impuestos más barata. La gasolina pues, está súper barata también. Vale $2.50 un galón. Eso es para que ustedes más o menos se den una idea. Entonces, no ha sido, como le digo, bien aplicado el sistema. Ahora, también hay un detalle, que el SAT tiene una lista negra de ciertos proveedores. Entonces, cuando tú le compras un insumo a ese proveedor para realizar un fin, pues el detalle cuando te encuentran, pues el SAT te va a aplicar multas, recargos y actualizaciones y te saca del programa. Entonces, yo cuando platicamos con el SAT, pues, le pedimos que nos diera la lista negra pues, de empresas que están en esa lista. Pues total que tampoco no nos la quiere dar. Pues, si nosotros tenemos la lista de las empresas que están haciendo cosas malas, pues no les compramos, pero el detalle es que no las sabemos, siguen llegando insumos del interior. Entonces, como le digo, yo ya lo platiqué con varios compañeros diputados ahí ahora que estuve en la Cámara, y les hacía ver eso, que teníamos que reforzar, que fuera automático que todas las empresas que están en la frontera, pues nos acogiéramos a este sistema. El detalle es que te pedía que tuvieran más de un año ya en la frontera. Entonces, todo eso se vino complicando y te lo digo, ha sido pues muy frustrante para muchas empresas el que este decreto no haya obtenido el punto de tan buena voluntad que tuvo el presidente para darlo. Y como les digo, ahorita, pues, si nomás hacer una empresa te tardas un año a instalarte o ponerte a operar. Entonces, prácticamente estar aquí en la frontera por un año, pues no se puede. Entonces, el presidente, acuérdense que originalmente él hablaba de crear una zona libre en la frontera. Una zona libre
para reactivar la economía, y nosotros también lo vimos de muy buena manera, porque últimamente tuvimos una plática con el congresista norteamericano Henry Cuellar, en el cual los americanos tienen pensado en crear estas zonas en la frontera, porque tienen dos temas muy importantes en China. Ellos mandaron la mayoría de sus medicamentos y también tiene el Pentágono demasiadas operaciones en China, que me dijo el congresista que el presidente estaba viendo la manera de que esos dos detonantes económicos se traigan de la frontera. Entonces, eso sería una reactivación económica muy fuerte para nosotros y crearíamos esa derrama económica, pero siempre sentando las bases en crear certidumbre. El detalle es que por 2 años es muy corto. Yo siento que le estaba midiendo, o sea, que le están midiendo los tiempos de cómo implementarlo, pero con estos 2 años es muy corto. Se necesita decir, va por 6 años mínimo para que atraer ese potencial económico a la frontera, crear más certidumbre, que el SAT a todos los contribuyentes que estamos en la base de datos también pues, nos dé esa facilidad, tal que, como le digo, el tiempo que dieron fue muy corto y no ha tenido ese impacto que todos esperábamos que se diera en la franja fronteriza. Digo, pues esa es la aportación. Si hay preguntas, con toda confianza nos la pueden hacer. No. Adelante. Diputado, Salvador, señor diputado. Sí. Salvador Rosas Quintanilla, muchas gracias, diputado. Interesante la exposición, sin duda va a llevar a una serie de preguntas que, como lo tenemos considerado de común acuerdo con el diputado Moreira, al final de las exposiciones se abrirán las preguntas. Le pido a la diputada Maricruz Robledo, secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, sea tan amable de hacer su exposición. Muy buenos días a todos y a todas. Pues celebro en este día que estemos llevando a cabo esta reunión tan importante para ambas regiones. Pues nuestro país necesita que su economía se dinamice, y pues esto requiere de políticas públicas diferenciadas que dinamicen su vocación productiva y económica. Gracias a los diputados Raúl Bonifaz, presidente de la Comisión de Frontera Sur, y al compañero diputado Raúl Moreira, presidente de la Comisión Asuntos Frontera Norte. Este ejercicio incorpora el interés y propuesta de los legisladores sobre el consumo para incentivar las inversiones y el consumo y generar una industria comercial más atractiva para el turismo y con ello lograr un crecimiento y desarrollo integral de la zona. Reducir la tasa al 8% del IVA en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el uso o goce temporal de bienes, la importación de servicios, de bienes o servicios y la enajenación de inmuebles, entre otros aspectos, al paralelo de reducir el ISR al 20%, dinamizarían la economía de las entidades que comprenden la frontera sur. Sin embargo, debemos tener precaución, ya que el momento económico es delicado por la situación derivada del COVID-19, principalmente, y una disminución en el IVA e ISR podrían tener consecuencias negativas en los ingresos tributarios e incidir en el presupuesto, a pesar de que la medida podría aumentar la competitividad en la zona fronteriza y atraer mayor inversión y consumo. Para evitar esta disminución tributaria, especialmente en el caso del ISR, pues es necesario que establezcamos reglamentos
y leyes que eviten la movilidad de ingresos, buscando la manera que éstas se cumplan sin incurrir en altos costos administrativos. Por ejemplo, al tener una tasa impositiva menor, se incentiva a que empresas transfieran utilidades a esta región con el fin de pagar menos impuestos, por lo que afectaría la recaudación más allá de las empresas que actualmente se encuentran en la zona fronteriza. Es decir, el SAT debe estar atento para que la tasa diferencia del ISR, a diferencia, del ISR con el resto del país, no sea utilizado para instrumentar estrategias de defraudación fiscal. Asimismo, la frontera sur no está en las mismas circunstancias o condiciones socioeconómicas que los estados que comprenden la región norte, por lo que también podemos explorar la implementación de tasas impositivas diferenciadas entre ambas regiones. Así, de manera personal y como parte de esta legislación, pues considero que debemos analizar todas las aristas positivas y negativas y trabajemos y presentemos una iniciativa en conjunto aprovechando la coyuntura. Al paralelo, recojamos la opinión pública a través de foros parlamentarios de Parlamento Abierto para analizar justamente estas aristas. Es cuanto, diputado Raúl Bonifaz. Muchas gracias, diputada Maricruz Roblero, secretaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur. Le pediría a nuestra querida amiga María Esther Alonso Morales, secretaria también de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, expresidenta municipal de Progreso, amiga del estado de Yucatán, que sea tan amable, María Esther Alonso Morales, de cariño, Tete, pues que hagas uso de esta tribuna para platicar sobre el tema de referencia. Hola, Tete. Diputada María Esther. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Me oye? ¿Me oyen o no? Sí. Sí, Tete, sí te escuchamos. Sí, le escuchamos. Sí, claro, amiga. Pues aquí escuchando la cuestión de lo que hoy nos están presentando, agradeciendo pues la información que nos han dado por Salvador. Creo que es muy importante porque nosotros que estamos en Frontera Sur y que estamos buscando las mejores oportunidades para poder tener un crecimiento económico, el hecho de que hoy nos digan que, pues bueno, hay situaciones que realmente el hecho de pagar el 8% no es tan viable para muchas empresas por la situación que esto ocasiona. Yo creo que hoy pues tenemos que buscar la mejor manera de poder apoyar a nuestra frontera, tanto a la norte como a la sur, para poder tener un mejor esquema de apoyo para beneficiar, por supuesto, a que se generen más empleos. Hoy nosotros, pues, tuvimos la oportunidad de tener unas zonas económicas que, pues, en su momento ya no son una realidad, esas zonas económicas, y que, pues, sabíamos que iba a generar un empleo para más. En el caso de Yucatán, era una zona económica especializada en tecnología para computadoras, para todo lo que es esta parte, y que hoy esta zona económica ya no es pues una realidad, a pesar de que se tienen los terrenos, de que se tiene el espacio para poder hacer este crecimiento. Yo creo que hay que motivar a que las empresas vengan de alguna manera a esta área y pues hay que buscar un mejor esquema para poder lograr que estos resultados realmente generen. Nosotros una preocupación que tenemos porque pues bueno, hay muchos tecnológicos que hay en el estado
que pues tenían la esperanza, esas escuelas tecnológicas, de que estos jóvenes que terminaban su carrera de ingeniería iban a poder trabajar en esta zona económica donde se iban a generar al menos 32,000 empleos, y que hoy pues no hay esta posibilidad. Creo que hoy tenemos que buscar la mejor forma de hacerlo, trabajar en equipo junto con Frontera Norte. Aquí tenemos un gran aliado que es nuestro compañero Rubén, que pues conoce mucho de esta parte, nos puede orientar y qué podemos hacer. Yo creo que la experiencia que tiene como exgobernador, creo que nos va a de verdad una orientación para poder lograr un mejor objetivo para beneficiar, por supuesto, a jóvenes, a las empresas, a que se generen más empleos para poder lograr el objetivo que es tener pues una mejor economía en nuestro país. ¿Has concluido, Tete? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias, diputada María Esther Alonso Morales, del estado de Yucatán. Bien, le solicito respetuosamente al doctor Humberto Aguirre, quien es integrante del Centro de Estudios de Finanza Pública de la Cámara de Diputadas y de Diputados, que sea tan amable en platicar con nosotros sobre este tema de disminución del IVA e ISR en la frontera norte y la perspectiva para la frontera sur. Adelante, doctor Humberto Aguirre, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, diputado. Buenos días. Gracias por la invitación. El centro agradece la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Déjenme decirles que el rumbo de mi plática se centrará en dos aspectos negativos y dos aspectos positivos que el centro ve en este asunto. En principio, vamos a hablar de que existirá indudablemente una pérdida recaudatoria. Una pérdida recaudatoria del IVA y una pérdida recaudatoria del ISR. La estimación que hacemos del IVA asciende aproximadamente a 1.478 millones de pesos. 1.478 millones de pesos. Esto equivale en términos gruesos al 4% del ISR del Estado. Equivale a través del IVA a 1.300 millones de pesos, equivalente también alrededor del 6% del IVA del Estado. Es decir, si sumamos la pérdida recaudatoria de 1.478 millones de pesos de ISR y 1.300 millones de pesos del IVA, estaremos dando un total de 2.778 millones de pesos. Por ejemplo, la pérdida recaudatoria del IVA por sí sola equivale más o menos, para darle un marco de referencia, al total de recursos aprobados para los programas y proyectos de inversión destinados a Chiapas. Esa es más o menos la dimensión que tendría solamente la pérdida recaudatoria del IVA. Ahora, siempre es necesario tener más o menos un marco de referencia para ver de qué volumen estamos hablando y peso relativo de cada una de estas cosas. Estos 2.778 millones de pesos que estimamos de pérdida recaudatoria es un equivalente al 0.1% de los ingresos tributarios del país. Recuerden que el mayor peso de estos ingresos tributarios lo tienen el IVA y el ISR. Estamos hablando que los 4 estados que tienen los municipios fronterizos más o menos tienen el 1.9% o representan el 1.9% de los ingresos tributarios a nivel nacional, alrededor de 62.800 millones de pesos versus 3.500 millones de pesos, es decir, 3.5 billones de pesos es el equivalente a los ingresos tributarios a nivel nacional hoy día. Se estima que con el efecto pandemia estarían bajando a 3.35 billones de pesos los ingresos tributarios. Bueno, entonces, en este marco de referencias, esta pérdida recaudatoria también equivale
a 4.7% de la suma del IVA y del ISR de los 4 estados. 4.7%, si hablamos de estados. También equivale a 4.4% de los ingresos tributarios de estos cuatro estados. Entonces, en suma, esta pérdida recaudatoria, si bien es cierto que es un impacto negativo, más adelante yo hablaré de cosas que también le veo positivas. Y siguiendo en este marco de la pérdida recaudatoria, no solamente sería esto, otro impacto negativo sería la caída en las participaciones de los estados. Recuerden ustedes que a menor recaudación, los estados participan de menor medida en esa bolsota que se le llama recaudación federal participable. Entonces, si cae la recaudación, por ende, la bolsa de recaudación federal participable a nivel nacional también caerá y las participaciones a los estados disminuirían. Estos serían los dos aspectos que yo veo de manera negativa a esta reducción del IVA y el ISR. ¿Cuál es la parte positiva que yo digo que debemos aprovechar? Y tenemos ahí un migajón muy grande para desarrollar esta parte de la República Mexicana, desde mi óptica, con una deuda histórica que tenemos mexicanos hacia ellos. ¿Cuál sería una cuestión positiva? Independientemente de la problemática administrativa recaudatoria, como nos mostraban que sucede en la parte del norte, siempre reducir impuestos provoca incentivos, tanto a las personas morales como a las personas físicas. Esto debe incentivar el consumo, debe incentivar la inversión, debe reactivar la economía y por ende el PIB regional de estos municipios fronterizos se debe dinamizar, debe aumentar. Y justamente a mí me parece que es el tiempo oportuno hoy día de que se aplique un tipo de política fiscal muy específica para esta región. Si no es ahora, no sé cuándo sería, aprovechando los efectos de la pandemia. Una política fiscal contracíclica, es decir, con todas sus luces técnicamente, económicamente hablando, esta reducción de los impuestos no es otra cosa más que una política fiscal expansiva aplicada en un momento de caída de la economía. Eso no es otra cosa que una política económica contracíclica. Hoy, más que cualquier otro tiempo, sería extremadamente positiva. Ese es otro aspecto positivo que yo le veo a este asunto. ¿Cuál es el otro? Que inclusive podría compensar el efecto de la pérdida recaudatoria. Hay un concepto que se llama, nosotros los economistas le llamamos elasticidad de recaudación. ¿A qué me refiero de manera concreta? Si a través de la reducción de impuestos, vía IVA, vía ISR, se incentiva la economía, se incentiva el consumo, se incentiva la inversión, significa que va a haber un efecto multiplicador hacia el PIB. Si el PIB aumenta por estos incentivos fiscales, aumenta el consumo, reitero, aumenta la inversión y entonces puede aumentar la recaudación, compensando en buena medida la pérdida recaudatoria. ¿A qué me refiero de manera concreta? Y con esto termino. Hay estudios a nivel nacional que señalan que a través del tiempo la elasticidad de recaudación de México versus el PIB muestra un tipo de respuesta elástica. ¿Qué significa esto? Que es sensible a cambios en la evolución del PIB. De manera concreta doy unos datos. Revisando un estudio, por ejemplo, en el largo plazo, señala lo siguiente. Si el PIB de México en general y de algunas partes de manera
en particular de algunas zonas del país. Si el PIB aumenta 1%, la recaudación de IVA y ISR aumenta más que ese 1%. Hablamos de 1.36 para el caso del IVA y 1.88 para el caso del ISR. Es decir, casi 2 veces lo que se propone. ¿Cuál es la otra parte? En el corto plazo se han visto estudios de manera empírica y científica que si aumenta el PIB de una región, de un país, de un municipio en 1%, la recaudación del IVA y el ISR aumenta 1.42% en el caso del IVA y el ISR 2.63%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se dinamiza la economía regional, la economía de los municipios fronterizos, traerá beneficios en la recaudación que podrían compensar la pérdida recaudatoria. En términos globales, y con eso termino, eso sería mi presentación, con 2 aspectos negativos de esto y 2 aspectos positivos. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctor Humberto Aguirre, por su exposición. Y bueno, si estás de acuerdo, señor diputado Rubén Moreira, entramos al capítulo de preguntas y respuestas con la atenta súplica, por favor, de que quien desee hacer alguna pregunta, concretarnos a un tiempo de 2 minutos para la misma, con la sugerencia, si está de acuerdo el diputado Moreira, de que sean, insisto, preguntas que no rebasen los 2 minutos con el afán de dar oportunidad a otras más. Y para llevar el orden, le solicitaría que quien tenga interés solamente levante su mano para que con la administración de la secretaria técnica María del Mar, pues esté llevando el registro. Y me dice que está Francisco Santana. Nada más yo les pediría a Francisco Santana y a quienes hagan el uso de la palabra, nada más digan su nombre, si son tan amables, y en dónde están colaborando. Así que gracias. Adelante, Francisco Santana. Gracias. Muy buenos días a todos. Soy Héctor Francisco de la O Santana. La pregunta más en esto, creo que don Humberto Aguirre hizo unas propuestas ahí, las negativas y las positivas. Con las puras positivas era suficiente, puesto que con estas positivas fue matando una a una las negativas. El hacer una reducción del IVA en la frontera, sobre todo si hablamos de la frontera sur, las actividades económicas que demandan el pago de IVA son mínimas. Esto es, somos en la entidad de la zona del Soconusco y los 600, más de 600 kilómetros de frontera que tenemos con Guatemala, poco activas. En este sentido son más agropecuarias y de ahí no pagan IVA. Pero sí es importante el incentivo que cuando no se paga IVA vengan empresas y se puedan instalar. La situación en este caso es importante para poder lograr la actividad económica y evitar el cierre de empresas, más que cobrarles el 16 o el 8%. Cuando hay una mínima aportación, se va a duplicar obviamente por la cantidad de empresas que se empiecen a trabajar en este sentido. Así es que creo que pues, con esto yo reduzco mi tiempo de exposición, pero sí hacerles notar que la frontera sur va a tener que trabajarse más en fondo con el istmo centroamericano. Gracias. Gracias, Héctor de la O. Doctor Aguirre, quisiera dar respuesta, si es tan amable. Muchas gracias. Claro que sí, y estoy totalmente de acuerdo con don Héctor, de acuerdo. Cuando hablaba yo de reactivar la economía, yo siempre me he cuestionado esto. Decían, va a haber un efecto de relocalización de la industria hacia esos estados. Qué bueno para el caso de la frontera sur que se dé. Qué bueno que vayan empresas justamente a motivar
la región en su crecimiento, y qué bueno que lleguen nuevos inversionistas a la región, no solamente atraídos por estos incentivos, sino también en apoyo, como yo lo decía, a tratar de impulsar deudas históricas para esa región. Es necesario, obviamente, todo esto que yo mencionaba, que vaya acompañado de una política pública diferenciada, seria, que arrope justamente estos incentivos fiscales para hacerlo más fácil. Efectivamente, la cuestión del IVA sí lo habíamos revisado. El IVA en muchas empresas se queda corto, y de ahí que la pérdida recaudatoria en IVA sea menor que en el ISR que mencionaba anteriormente. Muchas gracias, doctor. Pues tiene la palabra Miguel Rix. Adelante, Miguel. Hola, buen día tengan todas y todos ustedes. Doctor. Gracias, diputado. De verdad que es un deleite haber escuchado su ponencia. Y yo tengo una pregunta. Bueno, pues el decreto... Perdón, Miguel. Nada más, ¿no quisieras decirles de dónde eres originario, por favor, si es tan amable, Miguel? Claro, muy bien. Soy de aquí de Chihuahua, diputado federal, Distrito 6 del estado de Chihuahua, con cabecera en el municipio de Chihuahua. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Dado el decreto que entra el día, creo que es el día 4 de enero del 2019, en torno a reducir el IVA y el ISR, aumentar el doble el salario mínimo, la verdad es que en estos municipios fronterizos no se ha visto una franca reactivación económica. ¿Qué es lo que considera usted, doctor, que está faltando incentivar, o hay algo que esté rechazando a la inversión privada a que caiga a la frontera, que no sea en términos económicos? O sea, puede ser social, seguridad, salud, migrantes, no sé, ¿qué es lo que cree usted que no ha hecho que engrane pues ese decreto en que la activación económica en la frontera vaya en franco crecimiento? Gracias, es cuanto. Muchas gracias. Sí, Adelante. Escuchaba al diputado Moreira y estoy de acuerdo totalmente con él. Hay cuestiones que rebasan lo económico, y una de ellas me parece que decir que solamente funcionará en 2 años y se va a revisar, eso reduce expectativas. Los empresarios viven de expectativas. El consumidor también vive de expectativas. El consumidor también es racional, pero sobre todo hablamos del empresario. Eso para mí me parece que ha medio parado el asunto, o no lo ha desarrollado del todo. Esa es una parte. La otra cuestión también, los aspectos administrativos tributarios, que mencionaba inclusive el doctor Moreira. Estos tipos de incentivos, de que mejor pagar el 16 en lugar del 8 para no meterte en cuestiones administrativas, se ha reducido. La otra cuestión que yo considero que también ha pasado aquí es que este enorme hueco de pérdida recaudatoria de alrededor de entre 85,000 y 100,000 millones de pesos para esa zona, también ha mandado señales negativas de no poder subsanar de manera adecuada eso. Es decir, un huecote tan grande ha permitido o no ha permitido que se dinamice la economía. Y otra cuestión también que nosotros economistas decimos que deben de tener un tiempo de maduración, pero el tiempo de maduración fue muerto al decidir que en 2 años se iba a revisar, o era su tiempo de duración, para saber si se escalaba más adelante. Más o menos eso es lo que
considero, y obviamente, la otra cuestión que nosotros hemos revisado, se sigue haciendo mucho consumo de mexicanos en el otro lado, a pesar de estos incentivos. Las razones no sé si sean culturales, o sean de bluff, o siguen siendo algunos artículos más baratos allá que acá. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Doctor Humberto, tiene la palabra, si es tan amable, Mariana Rodríguez, pidiéndole nada más que nos comente de dónde está llamando. Gracias, Mariana, muy amable. Hola, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, María Rodríguez Militerán, diputada federal de Tamaulipas. Yo de Ciudad Victoria, a diferencia de mi gran amigo Chava Rosas, que es de la mera frontera ya de Nuevo Laredo. Pero efectivamente acá como estado fronterizo del norte, tendría yo el tema de que aun y cuando se han, como bien lo dijo el diputado Rix también, emitido este decreto, estos lineamientos, han sido más los problemas y no se ha redundado en beneficios puntuales para la población. Y esto venía desde antes de la pandemia. Ahora que tenemos esta contracción en la economía debido también a la pandemia, a mí me gustaría preguntar cuáles son los, a lo mejor algunos lineamientos o a lo mejor algunos consejos muy puntuales de lo que sí se podría hacer, porque nosotros, bueno, yo, su servidora, considero fundamental reactivar estímulos fiscales para que sí se dinamicen las economías y sobre todo que pudiéramos aprender de los errores que se han cometido en esta implementación en frontera norte, aun y cuando estamos pegados con Estados Unidos, que es hacia donde en teoría las empresas quieren enviar sus proyectos, pues cómo batallarían más en frontera sur o cómo aprenderían, si se me permite la expresión, en cabeza ajena para no realizar estos errores y que fuera ya una curva de aprendizaje mucho más reducida en estas implementaciones. Serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Mariana Rodríguez. Le pido al doctor Enrique Alberto Vázquez haga uso de su pregunta, por favor. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de participar con todos ustedes. Extraordinaria las participaciones de todas las personas que me antecedieron. Comento lo siguiente. Para mí también es muy importante la reducción de esos dos impuestos, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado también en la frontera sur, por un sentido de igualdad y una necesidad de incrementar también la productividad en el estado de Chiapas, Tabasco y obviamente Quintana Roo, todos los estados de la frontera sur. También considero importante aprovechar esta oportunidad y lo que señalaban los diputados que comentaron, casi un común denominador, incrementar la productividad, es decir, aprovechar esta disminución de impuestos para incrementar la productividad. Pero les hago una propuesta. En la Ley de Coordinación Fiscal se reparten las participaciones federales tomando en consideración un elemento que considero funcionó el siglo pasado, pero ya en este momento tenemos que evolucionar. Se reparten dinero por pobreza. Es decir, que si un estado o un municipio disminuye la pobreza, el premio que tiene es una reducción de sus participaciones económicas, las participaciones federales. Sería importante que en este momento hagamos un cambio, obviamente tendría que ser paulatino, no sé, a 10 años, 5 años, lo que ustedes consideren, pero que también vaya incrementándose inversamente proporcional la productividad para que se estimule la productividad, es decir, ya estamos trabajando en ello, aportemos más, creamos más unidades económicas, seamos más competitivos, más productivos y solo así considero vamos a poder aprovechar lo que decía la diputada Mariana hace un momento, o sea, con qué más elementos podemos hacer que la gente se beneficie. Bueno, aquí con esta propuesta, el cambio, que ya no se reparte dinero por ser pobre,
sino que se dé por ser productivo, porque si no, los municipios y los estados se mantienen en ese nivel de pobreza y no van a querer salir de esa zona de confort. Tenemos que evolucionar y también aprovechar la modificación, la modernización de los programas federales, de los términos de referencia, para que se pondere los que tengan los proyectos que tengan mayor ventaja comparativa reveladas, mayor nivel de complejidad, y no seguir repartiendo algunos pollitos como tradicionalmente se dice. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar. Al contrario, gracias a usted, doctor Enrique, muy amable. Tiene la palabra el ingeniero Carlos Vila, si es tan amable, por favor. Pues muy buenos días, buenas tardes, diputado Raúl Bonifaz. Le agradezco mucho esta oportunidad que nos da para participar como ciudadanos en este importantísimo foro, igual a don Rubén Moreira, pues que fue el facilitador de esto, según tengo entendido. Yo creo que hay muchas diferencias entre la frontera norte y la frontera sur. Nosotros somos eminentemente agrícola, exceptando un poco el estado de Yucatán y Quintana Roo, que es turístico, y entonces y aparte estamos en la extrema pobreza en muchos estados del sur, y en especial pues somos agrícolas que requerimos un capital semilla. Hay una gran inconformidad. Efectivamente, a Chiapas se le está enviando mucho presupuesto para programas fundamentales, pero que tengo entendido que no hay una auditoría y una verdadera evaluación de qué resultados se ha tenido. De hecho, ahorita hay un gran movimiento por parte del sector agrícola a nivel nacional en que están reclamando contra las casas de bienestar social, precisamente porque se le está enfocando mucho dinero y que no está reflejándose en la productividad, sino simple y sencillamente se da. Y creo que ahorita tenemos las herramientas adecuadas, suficientes, con la tecnología existentes, para ir midiendo día a día cómo se están aplicando. Y se ha hablado mucho de tener no solo una Contraloría de la Federación, sino una Contraloría ciudadana que apoye al gobierno en sus grandes decisiones, en estos grandes recursos que emplea, que desgraciadamente pues muchas veces son desperdiciados porque no dan el resultado apetecido. Estamos en la mejor disposición del cambio que necesitamos, en donde debemos de participar y medir paso a paso cada cosa, porque de nada sirve que haya préstamos si no hay desarrollo económico, si no hay seguridad, si no hay políticas, si no hay en determinado momento evitar, por ejemplo, en la frontera sur, que sucede que se facilita la entrada de, esta frontera con Centroamérica, lo único que por favor, es la parte mala, ¿no? Y la parte productiva, pues no la... Bueno, es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ingeniero Carlos Vila. En un momento más tendremos el encuentro con productores rurales, empresarios, en fin, con un grupo muy importante también, que se tratará el programa agroalimentario, el desarrollo de la ganadería y en la frontera sur. Gracias. Tiene la palabra don Guillermo Preti, si es tan amable, por favor. Muy buenos días a todos. Un saludo desde Tapachula, Chiapas, frontera sur de nuestra nación, donde hace más de un año estamos gestionando justamente que se nos den 5 puntos básicos que contempla la reducción del IVA y del ICR al 50%. Y sabedores de los problemas que se tienen en la frontera norte, buscábamos y seguimos buscando y gestionando un traje a la medida para la frontera sur. Es cierto, no estamos en la misma condición, quisiéramos estarlo, por eso solicitamos los 5 puntos básicos, por lo que señalaban, por esa injusticia social que ha habido durante todo este tiempo desde que existimos. Hablaban de los Estados Unidos, de algunos artículos que incluso el mexicano va y compra allá porque es más barato. Aquí es igual, y justamente el ejemplo que pusieron, el de la gasolina, en una zona fronteriza, en la región de Comitán hasta Motocicla, van a encontrar bidones por toda la carretera con gasolina 12, 13 y 14 pesos. En esa competencia desleal,
Pero el presidente sabe muy bien, y él lo decía en su campaña acá, Guatemala no produce petróleo y tiene una gasolina más barata. ¿Por qué? Precisamente por esa condición de que no pagan esos impuestos. ¿Saben cuánto representamos nosotros del Producto Interno Bruto a nivel nacional? El 1.8. ¿Cuánto representa la zona franca, la franja fronteriza que estamos proponiendo de los 20 municipios chiapanecos que son frontera con Chiapas? Un suspiro, y como bien dice el doctor, vamos a nivelar el terreno, y no por 2 años, para que podamos elevar nuestra condición y poder entrar en forma productiva a poder aportar a la federación con nuestra contribución, bajo las condiciones en que estamos, no ahorita de la pandemia, no post-pandemia, sino antes de la pandemia, lo necesitábamos, hoy nos urge. Sin embargo, leales y fieles, de acuerdo a nuestra vocación desde tiempos prehispánicos, la agricultura no se detuvo, la ganadería no se detuvo, siguieron comiendo nuestros animales y produciendo, pero no tenemos otra forma de sacar nuestros productos. Hemos sido exportadores, pero jamás ha habido una derrama económica porque no hay industrialización de nuestros productos y no podemos tener ningún atractivo a los industriales para que vengan a invertir acá, porque ¿qué caso tendrían venirse hasta acá para poder producir si no hay ningún incentivo? Y aparte, el comercio con Guatemala, solo en el aspecto ganadero, ahorita proponemos en la cuenca lechera del Soconusco y la frontera, pero para el mercado centroamericano y sudamericano, no tanto para Estados Unidos. Nuestras flores no necesitan irse a que se paguen a 8 centavos en el extranjero. Podemos venderlas acá a 25 pesos y nos va mejor. Nuestra necesidad, decíamos, es eso que acaban de decir, ¿no? Esa elasticidad de la recaudación. Bajar los impuestos va a incentivar la inversión, la economía y el consumo, nos va a permitir a nosotros acceder a niveles de vida mejor que nos permitan desarrollarnos, como bien dicen, para que no se nos dé por pobres, sino por productivos. Don Guillermo. Le agradezco, señor diputado, y a todos ustedes, muy buenos días. Gracias. Gracias, Guillermo, muy amable. Tiene la palabra don Carlos Salazar, si es tan amable. Bien, muchas gracias, diputado Raúl Bonifaz. Saludo a los diputados que nos acompañan y a todos los asistentes. Aquí, en representación del secretario Yamil Melgar, al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Industrial y Atracción de Inversiones del Gobierno del Estado de Chiapas. Yo voy a ser muy breve porque creo que ya se ha dicho mucho de lo que nosotros hemos venido trabajando de la mano bajo las directrices que nos ha trazado el gobernador y el secretario, por supuesto. Nosotros tenemos claro, y creo que todos los presentes tenemos claros, que los estados del sur necesitamos ser competitivos. Lo hemos venido trabajando en una agenda muy intensa a los 9 estados de la región sur-sureste con el Pacto Oaxaca. Se han definido líneas de acción. Obviamente son propuestas que esperamos que pronto se puedan presentar al presidente de la República y con su liderazgo y determinación que tiene de apoyar el sur-sureste, podamos impulsar. Tenemos claro, no todas las regiones estamos en el juego con las mismas condiciones. Esta región del país, el sur-sureste y particularmente Chiapas, desde luego que sus condiciones en este juego son aún más adversas. Y lo hemos venido señalando. Del centro hacia el norte del país hay autopistas con 4 carriles, hay parques industriales, hay infraestructura ferroviaria competitiva, hay puertos competitivos de gran calado y tienen gas natural. En todos estos puntos hemos venido trabajando y ahí agradecer también el apoyo que hemos tenido del diputado Raúl Bonifaz, porque traemos una agenda muy intensa ahí con el sistema ferroviario y traemos 2 proyectos ahí que creemos que van a ser muy importantes para la región del Soconusco. Pero desde nuestra visión, para acelerar la economía del sur, se necesitan los estímulos fiscales. Infraestructura más estímulos fiscales. No pueden ser solo incentivos fiscales. Los incentivos fiscales por sí solos pues no nos van a ayudar. Necesitamos tener la cancha para poder jugar. Y uno de esos jugadores tiene que ver con los incentivos y la infraestructura. Nuestra postura, para ser muy breves,
complementando un poco, o bueno, nada más precisando un poco lo que decía el maestro Humberto Aguirre, que explicó muy bien lo que hacen en el centro, la información que tienen en el centro de estudios. Lo que nosotros hemos venido sosteniendo es que no se van a dejar de percibir recaudaciones si incentivamos las inversiones nuevas. Es decir, no habrán pérdidas, al contrario, habrá una recaudación nueva del 8% en el IVA y del 20% en el ISR, suponiendo que nos igualaran con las condiciones de la frontera norte. Y por supuesto, lo más importante es que habrá derrama económica en empleos, insumos, proveeduría local, que hoy no existen. Es decir, no estamos perdiendo, no dejaríamos de recaudar, porque hoy en día no estamos recaudando. Esa es nuestra principal postura y le hemos venido sosteniendo. Le hemos hablado con el coordinador del corredor transísmico, porque al final de cuentas en esta franja van a haber incentivos, van a haber parques industriales, y ahí están los dos ingredientes, incentivos más infraestructura. Nosotros no la tenemos. Y si nosotros, por un principio de igualdad, como lo han venido sosteniendo, tenemos estos incentivos, pues va a ser más fácil poder ser atractivos para la inversión. En este momento no tenemos industria. En 10 o 30 años tampoco las tendremos si no hacemos posible una política fiscal diferenciada. Esa sería nuestra postura, diputado. Agradezco a todos. Muchas gracias, don Carlos Salazar. Un saludo afectuoso al señor secretario de Economía, y aprovecho nada más para reforzar un poco lo que dice Carlos Salazar, porque creo que es importante, sobre todo para nuestros amigas y amigos legisladores de la frontera norte. Sí, infraestructura, sin duda, y estímulo fiscal. Y en temas de infraestructura, pues la región sur-sureste, frontera sur, pues está siendo beneficiada en mucho con los programas federales, como volvemos a retomar el tema, el Tren Maya, la conexión de Tren Maya con Dos Bocas, el transísmico hasta Salina Cruz a Suchiate con el tren Chiapas-Mayab, y en el interior de Chiapas, que esperamos que se concrete ese proyecto de la carretera de Pijijiapan a Palenque. Coincidimos con usted y repito el saludo al licenciado Yamil Melgar. Tiene la palabra a la diputada Madeleine Bonafont, si es tan amable. Muy buenos días, muchas gracias, presidente Raúl Bonifaz y presidente Rubén Ignacio Moreira. Saludo con gusto a todas las compañeras y compañeros. Y sí, definitivamente, pues hay obra de infraestructura, como bien dice el diputado, que benefician a la zona sur, pero no nos benefician a la zona norte, de todo lo que aportamos al país en impuestos. Y mi pregunta es muy, muy concreta, y aprovechando pues la experiencia del diputado Salvador Rosas. Vamos a entrar en una etapa de ley de ingresos, e independientemente de la buena voluntad del decreto presidencial, que pues algunos de verdad notamos pues que se ha quedado corto, porque yo he recorrido la zona fronteriza de mi estado, Nogales, Agua Prieta, y es complicada la situación de los empresarios y es complicada en general para todos los temas, porque son muchos los beneficios que había y que se fueron quitando. Nosotros concretamente, diputado Chava, ¿qué podemos hacer como representantes del pueblo, como representantes de la ciudadanía, para que de verdad las acciones que nosotros tomemos en la Cámara de Diputados se vean reflejadas en beneficio, como se ha dicho aquí, no solo de las empresarias y los empresarios, sino de la ciudadanía en general? Saludos a todos, gracias. Muchas gracias, diputada, muy amable. Un saludo afectuoso a Sonora, Madeleine. Increíble no estar comunicados tan rápido, el sur y el norte, maravilloso esto. Pero no dejamos de extrañar el abrazo, el afecto, el saludo cercano. Sí, adelante, mi querido diputado Salvador, si eres tan amable en darle respuesta a la diputada Madeleine. Bueno, muy buenos días. Bueno, miren, el detalle es bien sencillo, como se los comenté hace rato. Dar certidumbre jurídica. ¿Quién va a venir a invertir en la frontera por un lapso de 2 años? Nadie. Si solamente hacer una empresa o algo te va a hacer 1 año, año y medio en permisos, en construcción. Les voy a hacer un ejemplo.
aquí tenemos una maquiladora, por decir, en la frontera, pero como les voy a decir, compra tornillos al interior de la República. Vienen esos tornillos, pero facturados al 16%. Entonces yo hago el producto y se lo tengo que vender a alguien aquí al 8%. Entonces yo tengo que asumir ese 16% que traigo del interior. Entonces cuando yo hago mi declaración de impuestos me voy a tardar entre 3 o 4 o 5 meses en que SAT me compense ese dinero. Entonces, pues, para empezar, todas esas cosas están chocando. No hay certidumbre jurídica. A un empresario usted dígale, vete a hacer un negocio por 2 años y luego te regresas, pues no va a ir. Eso es para empezar. Debemos decirle, ¿sabes qué? Va a pasar por 6, por 10 o por 15 años. No decirle, vas a ir a hacer un negocio por 2 años, pues no va a venir. Entonces, esa situación, ahora, descapitalizamos también al empresario al traer productos del 16 que tendremos que facturar al 8. Entiéndanlo, es bien sencillo. Miren, hay un detalle que también es muy importante. Pemex vendía la gasolina a la frontera al 16%. Entonces, dígame, los gasolineros en toda la franja fronteriza son casi clanes familiares. Pues, otra vez, vendemos la gasolina al 8% y financien ese otro 8% que le cobró Pemex. Pues van a quebrar. Esto es de sencillo. ¿Cómo te vas a tardar 3 o 4 meses en que te devuelvan ese IVA que tú en ese momento le diste el 8%? Entonces, piénsenlo. Yo siento que pues, todos estamos por sacar adelante nuestro país. La zona sur sabemos que trae sus deficiencias. Sabemos que hoy el campo pues también está abandonado. Les quitaron más del 30% al campo, y si ustedes están en el sur con el campo, pues se están dando cuenta de que no llegó. Yo estoy en presupuesto, había 4,000 millones para comprar vacas y regalarlas. Si ustedes hacen una división, más o menos son como 260,000 vacas. ¿A quién se las dieron? Porque al final solamente se ejercieron 900 millones. ¿Dónde quedaron los 3,100 millones a la gente que le iban a dar una vaca? Entonces, como le digo, hay demasiadas cosas que queremos ayudar, pero no están siendo sumamente analizadas por ustedes de la frontera sur y por nosotros de la frontera norte. Primeramente nos deben de preguntar y tener juntas y reuniones qué es lo que mejor se adapta. Es como yo fui con Margarita en aquel tiempo y dije, la gasolina está mal, van a quebrar, los insumos están llegando, aceleren el retorno de ese IVA lo más rápido para no descapitalizarlo. Pero, como te digo, siguen siendo las cosas que no se están dando congruente y por eso es que la economía no está avanzando, no estamos creando verdaderamente los estímulos. A todo el mundo lo tenemos, lo que, como les decía, hay una lista negra que si tú le compras ese producto a esa persona, pues va para atrás, multa, recargos, actualización. Entonces todos estamos paralizada esta economía, tanto de ustedes y de nosotros. Entonces aquí sería bueno yo hacer una comisión e ir al SAT para platicarlo. O sea, decirle, mira, las cosas deben de funcionar así. Yo sé que tiene la mejor intención para resolver el problema, pero no estamos llegando donde tenemos que estar. Entonces, esa es la situación que prevalece en el país, y con esta situación de la enfermedad, pues todavía está más difícil. Entonces, se lo dejo aquí en la mesa para todos, que se haga una cita al SAT y buscar la manera de que tanto la parte de ustedes se les pregunte qué es la necesidad para reactivar la economía, y también en la frontera sur para reactivarnos y seguir trabajando hacia adelante por el bien de nuestro país. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias, señor diputado Salvador Rosas. Tiene la palabra el contador Fidel Moreno, del Colegio de Contadores Públicos de Tapachula. Adelante, Fidel. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Acá, soy acá de Tapachula, Chiapas. Nuestro estado, acá nuestra ciudad, es casi eminentemente agrícola. El problema que estamos nosotros viendo acá ahorita en este momento económico es con respecto a la compensación. Tenemos mucho saldo a favor de IVA y tenemos mucho saldo a pagar de ICR. Entonces ahí es a donde deberían de deber se debería evaluar, porque se está capitalizando y a la vez ya estamos pagando un impuesto, y para recuperar ese IVA cuesta
son trámites muy engorrosos. Hasta 2018, pues era únicamente una compensación universal, con unos trámites fáciles de hacer, sobre todo para el empresariado. No es lo mismo pagar $1 millón de pesos de impuestos el día de hoy, y para que ese $1 millón de impuestos yo lo recupere en 2, 4, 5, hasta en un año. Nos estamos capitalizando. Entonces, si de verdad quieren apoyar al estado de Chiapas, de verdad quieren apoyar a Tapachula, pues cuando metan esa propuesta de que acá el estado acá nos apoyen con eso, porque es eminentemente agrícola. Ahora, con respecto a al ICR y al IVA de la reducción de tasa, pues yo realmente no le veo muchos beneficios. No le veo porque somos agrícolas acá, les comento. Yo estoy en participación y ojalá que lo tomaran en cuenta y que llevaran esa propuesta de la compensación de IVA. Si han tenido la oportunidad de estar en reuniones con las cámaras agrícolas acá en Tapachula, es lo que van a recalcar, que eso es lo que les está ahorita en la bolsa, les está pegando ese impuesto. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Tiene la palabra el ingeniero Rafael Castillejos, que es presidente del Consejo Empresarial para la Productividad. Adelante, Rafa. Gracias, diputado. Un saludo a todos. Bueno, creo que hay exposiciones muy interesantes. En general, quisiera ponderar la de Salvador Rosas, que me parece muy claro, muy asertivo y ya prácticamente está dado. Y siguiendo con la guía que llevas, diputado Raúl Bonifaz, aquí precisamente para estas aperturas, creo que nada más es el aspecto de seguir coordinando y llevar esos 5 puntos de homologación que ha estado enfatizando muchísimo el coordinador del Consejo Empresarial de la Productividad en el Soconusco, Guillermo Petris, y obviamente lo que siempre has hecho tu diputado Bonifaz. Creo que ahí está la parte activa. Definitivamente aplicarlo va a mover. Sabemos que si nos vamos a esperar una instrucción pública para parte de economía, nos vamos a pasar años y años. Siento que homologar esos aspectos por sí solos van a estimular la dinámica de la economía y vamos a ir adelante. Se han dicho ya prácticamente todo. Muchísimas gracias, diputado, y un saludo a todos. Muchas gracias, Rafa Castillejos Guizar, presidente del Consejo Empresarial para la Productividad. Y tiene la palabra la ingeniero Maribel Miceli Maza, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Chiapas. Adelante, Maribel, si eres tan amable. Ingeniera Maribel. Sí, ¿ya me escucha? Sí, adelante. Gracias, muy amable. Nada más para reconocerles el esfuerzo de todos los diputados, usted a la cabeza de esta convocatoria, y que pues si es necesario tal vez llevar un poquito más a debate este tema, porque es tan importante reactivar la economía en el sureste. Nos está pegando a todos, siempre hemos sido lamentablemente el estado más pobre de la República. Hay mucha gente capaz para generar empleo, para todo lo demás. Yo sí estoy a favor de que haya una reducción. ¿Qué cantidad? No lo sé, pero lo dejo a los expertos. Muchas gracias, diputado. Al contrario, Maribel, tiene la palabra nuestra compañera secretaria de la Comisión Frontera Sur, la diputada Zulma. Adelante, diputada Zulma. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias a usted, a mis compañeros legisladores y a todos aquellos que se encuentran ahorita conectados con nosotros en esta reunión tan importante. La verdad, aprecio mucho esta oportunidad y veo que, bueno, con gran entusiasmo esta coordinación de esta reunión de Comisiones Unidas y escuchando con atención al diputado Moreira, al diputado
diputado Salvador Rosas, a mis compañeras secretarias, al doctor Humberto Aguirre y evidentemente ahorita a todos los que han estado participando. Yo considero que nos permite esta reunión advertir, a partir de la experiencia que nos ha mostrado la frontera norte, los retos y las oportunidades de esta implementación, de este tema que estamos platicando tan importante, pero sobre todo tomando en cuenta que vale la pena llevar a cabo un análisis a la luz precisamente de todos estos aspectos socioeconómicos y geográficos que prevalecen en cada una de las fronteras. Y de ello podrían derivar precisamente los detalles que se pudieran observar para llevar este beneficio a la frontera sur, buscando las mejores reglas, políticas públicas de las que hablaba también uno de nuestros ponentes en su aplicación y por ende poder lograr un beneficio equilibrado para nuestro país. Ahora bien, presidente y compañeros, no podemos dejar de observar que estamos viviendo tiempos inéditos y que la situación de la crisis sanitaria que está pasando en nuestro país evidentemente cambia la situación sobre la cual tendríamos que observar el cómo caminar de una manera adecuada sobre este tipo de beneficios. Muchísimas gracias, presidente, y es cuanto. Muchas gracias, diputada Zulma. Un saludo a su bello estado. Tiene la palabra el señor diputado Sergio Rivas, del Congreso del Estado de Chiapas. Adelante, amigo Sergio, por favor. Hola, diputado Sergio Rivas. Marimar, ¿el diputado Sergio se encuentra todavía en la sala? No, diputado, se acaba de salir. Bien, muchas gracias. Bien, en razón de que el señor diputado Sergio Rivas no se encuentra en esta reunión, diputado por el Congreso del Estado de Chiapas, si me permiten, yo pediría a manera de conclusión que pues en tiempo muy reducido, 1 o 2 minutos, que cada uno de los ponentes nos dieran unas conclusiones. Lo pediría en inicio al señor diputado Salvador Rosas. Bueno, yo mi punto, se los digo, tenemos que reactivar la economía en el país. Es muy importante darle hacia adelante. Sé que la pandemia no nos está dejando, pero sin embargo, pues las leyes que tenemos pues han sido pues tan muy difíciles, muy duras y como yo se los comento y bajen con la gente. Hay que preguntarle a la gente y la gente me dice, no están viendo este decreto, no se ve reflejado en su economía. Y lo que queremos es que esto se vea reflejado en la economía pues del consumidor final y lo único que estamos haciendo es hacer más cara y más impositiva esta carga que yo siento que nuestro presidente lo hizo con un espíritu de ayudar a la gente, pero el detalle es que no está llegando y sería bueno, como se lo digo, buscar la manera de hacer una reunión con el SAT o con la gente que está incluida y con los líderes, qué maneras buscar para que esa situación que estaba proponiendo de bajar IVA, de bajar todo esto, pues que los empresarios hagamos, pues por así, inversiones, contratemos gente y que todo este tipo de economía llegue verdaderamente al consumidor final, que abaratemos los costos, porque como lo decían varios compañeros, en vez de echar gasolina aquí, queremos ir a Estados Unidos, queremos ir a comprar cosas, porque allá todavía, siendo que son caras y es en dólares, siguen siendo todavía más competitivas que del lado de nosotros. Entonces, esta situación no puede pasar. Entonces, es una desalentar la inversión y, por lo tanto, el consumidor final no está viendo reflejado este decreto que, como se lo dije ya a todos mis compañeros, ha sido una decisión muy atinada de nuestro presidente.
pero tenemos que hacer las adecuaciones, las reglas, para que verdaderamente llegue ese ahorro para todos ellos. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, señor diputado Salvador Rosas. Le pediría a la diputada Maricruz Robledo un minuto, por favor, para sus conclusiones. Sí, diputado, muchas gracias. Pues precisamente en estos momentos que tenemos tan críticos, yo creo que tenemos que aprovechar las ventajas que nos dan los megaproyectos federales para la región sur-sureste de nuestro país. Pues como el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, la reactivación del puerto Chiapas. Pues esto nos va a ayudar a hacer que se dinamice la economía y sobre todo que se compense la pérdida de la recaudación. Esta sería una de las cosas más importantes que tendríamos que ponderar para poder sacar adelante esta súper idea que tenemos para apoyar la frontera norte y la frontera sur. Es cuanto, diputado. Muchas gracias, diputada Maricruz Robledo. Le pido a la diputada Esther Almazán si es tan amable de emitir su opinión sobre la conclusión de la reunión. ¿No está Tete? Sí estoy. Bueno, aquí estoy, escuchando. Te voy a cantar la de Gabilondo Soler. Aquí estoy. Bueno, pues la verdad muy interesante esta reunión. Nos deja de verdad tarea para nosotros como legisladores. Creo que una de las cosas que comentaron hace un momento de que hay que ver la parte de los retos y las oportunidades. Hay que hacer, como decían hace un momento, un análisis para que se logre el objetivo real de esta situación de poder incrementar igual ese recorte de impuestos, en este caso del IVA y del ISR en la frontera sur. Pero creo que también lo que comentaba en su momento el diputado Salvador en la cuestión de que hay que ver que el decreto realmente sea para beneficio real para lograr ese objetivo. Y creo que esa tarea es la que nos corresponde a nosotros como diputados de poder remediar de alguna manera y metiendo leyes que puedan lograr ese cambio y reestructurar lo que hoy se ha presentado para darle una mejor oportunidad de que sea viable y realmente podamos lograr el objetivo que se tiene con esta reducción del IVA y del ISR. Gracias. Muchas gracias, diputada Tete. El señor diputado, señor doctor Humberto Aguirre, si es tan amable, por favor. Sí, muchas gracias. Indudablemente, todo proyecto de esta naturaleza debe ir acompañado siempre de varias aristas, varias cuestiones que lo hagan detonar. Hacer estos incentivos fiscales per se, por sí mismo, generalmente no funciona. Hay mucha evidencia de ello y sobre todo la más fresca que nos señalaba el diputado Salvador. Siempre voltear a conocer experiencias nacionales o internacionales o regionales es muy válido. Es muy, se sacan conclusiones verdaderamente robustas. Y efectivamente, si este plan de estímulo no va acompañado de este arropamiento, de estas grandes obras y otras más, y sobre todo de certeza jurídica, y sobre todo de cuestiones de operatividad, que me parece que ahí está el asunto también central, aunque en sus términos genéricos un decreto sea muy bueno, si no tiene operatividad de manera flexible que apoye la toma de decisiones, complica el asunto. Y a mí me parece que si hay un tiempo, y lo vuelvo a reiterar, claro, específico,
donde se puede apoyar esta zona con alto rezago histórico, es ahora, y lo reitero, con una política fiscal contracíclica, porque los tiempos así lo ameritan, pero también con este tipo de programas que estamos mencionando arropados por certidumbre jurídica, certidumbre en la operatividad, certidumbre administrativa, certidumbre logística, certidumbre de toda naturaleza. A un empresario, por más atractivo que sean estos estímulos, no lo incentivas si no se ve arropado por todo este tipo de cuestiones. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, doctor Humberto Aguirre. Por favor, el saludo afectuoso al señor director del Centro de Finanzas de la Cámara de Diputadas y Diputados, siempre tan prestos para darnos respuesta a las diferentes inquietudes que tenemos. Muchas gracias, don Humberto. Con todo pues, gusto. antes de pedirle a mi querido amigo, el diputado Humberto Moreira, que clausure esta sesión, quisiera Humberto es su hermano. concluir con dos cuestiones. Primero, lo consultaré con la comisión, mis compañeras y compañeros de la Comisión de Asuntos Frontera Sur. Uno, para que podamos, en las propuestas que hicieron, solicitar un análisis al Centro de Estudio de Finanzas sobre el norte y el sur en el sentido de las perspectivas hacia una posibilidad de reducción del IVA y el ISR en la frontera sur, con la experiencia del norte y el análisis de qué es lo que ha pasado y qué es lo que probablemente sucederá en lo que se ha comentado, los tiempos cortos de 2 años, en fin, extenderlo a 6. Y bueno, esto sería una propuesta que haría yo primero a la Comisión de la Frontera Sur y solicitar también, con respeto a quien preside la Comisión de Frontera Norte, si estaría también de acuerdo. Y el otro tema que sería es ver también si lo aprueba la Comisión de Frontera Sur y si el presidente de la Frontera Norte también está de acuerdo, pues buscar de manera coordinada una reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda a efecto de plantear y pedir una respuesta sobre lo que hoy hemos platicado. Ya en lo local he tomado nota de lo que señala cada una de quienes han participado, de los 5 puntos, etcétera, pero en conclusión, si algún punto me faltara, pero creo que de lo que han señalado, esto es lo que podemos en un primer adelanto realizar, si está de acuerdo la Comisión de Frontera Sur, quienes la integramos, y la Comisión de Frontera Norte, a través del señor diputado Rubén Moreira. Yo le pediría con mucho afecto, agradeciendo de nueva cuenta esta iniciativa del señor diputado Moreira, extraordinaria iniciativa, que sea tan amable de dar un mensaje y clausurar esta sesión de trabajo de Comisiones Unidas de Frontera Norte y Frontera Sur. Si eres tan amable, Rubén, si me lo permites, por favor. Pues muchas gracias Raúl por podernos poner de acuerdo para esta sesión que creo que fue muy interesante y que ahora mismo tiene 70 participantes. Yo concluiría con 3 cosas. Avancemos en este tipo de reuniones. Yo creo que a todos nos interesó el tema de la Secretaría de Hacienda para poder pues confrontar ideas, confrontar opiniones. Ahora, hablando de Frontera Sur, la comisión que yo participo, creo que es muy importante para Chiapas, para Tabasco, para la península, identificar qué es lo que se quiere en el desarrollo y entonces ver exactamente cuál es la propuesta fiscal, en este caso, que corresponde a lo mismo. Creo que Salvador fue muy claro en todo, pero sobre todo en el tema de nuestra relación con los norteamericanos, que tienen un tamaño de economía pues muy específico. Pues creo que sería bien importante. Y lo tercero, creo que lo que dijo don Humberto Aguirre, lo que dijo Salvador, en relación a las cuestiones técnicas,
vale la pena como empaquetarlas y tenerlas presentes en la discusión del presupuesto, en la discusión de la ley de ingresos y en la posibilidad, ahora el Zoom lo abre, de tener reuniones con la Secretaría de Hacienda para que saliendo el decreto, pues no sea por 2 años, sea por más años, y para poder aclarar todas estas cosas que en la práctica suceden. Incluso, no se habló mucho de ello, de abusos que hubo de algunos particulares aprovechando este beneficio fiscal. Pues yo les diría que muchas gracias a todos, que siempre es un gusto escuchar a don Raúl, a los compañeros diputados, a todos mi agradecimiento y a todos los participantes no legisladores, pues creo que la razón de nosotros es escucharlos y la razón de nosotros es tratar de resolver las inquietudes y atender todo esto que ellos nos presentan como una realidad. No es la primera vez que estoy en uno de tus chats, mi querido Raúl, y veo una gran participación, sobre todo de público de tu estado. Entonces quedo muy satisfecho. Muchas gracias a todos los compañeros de las 2 comisiones. Muchas gracias. Un afectuoso saludo a todas y a todos. Gracias por su participación. Y bueno, en un rato estaremos trabajando de nuevo en el tema de agropecuario y ganadero con el ingeniero Vila y la Comisión de Ganadería y la Comisión de Agricultura con Heráclito Rodríguez y con Eduardo Ron. Un buen día para todos y todos. Mucha salud para su familia. Hasta pronto, amigas y amigos. Saludos, buen día, cuídense. Gracias, Salvador. Gobernador. Nos vemos pronto. Hasta luego, Tete. Gracias, Maricruz. Gracias a todas y a todos. Gracias a todos. Gracias. Que estén bien. Un abrazo. Gracias al Congreso del Estado y a la Secretaría de Economía. Muy amables al Gobierno del Estado de Chiapas. Saludo al señor Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Hasta pronto. Buen día. Gracias.